Bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto este libro, la Biblia desenterrada? Completamente desconocido. Hermanos, un bestseller a nivel mundial. Les produjo millones a la gente que, los dos señores que lo publicaron. La Biblia desenterrada. Señor Israel Finkelstein y Neil Asher Zilberman. En el mundo académico, encontramos de que existe algo así como un movimiento de péndulo, porque generalmente los académicos de hoy se empeñan por mostrar que todos los académicos anteriores estaban equivocados. Perfectamente normal, así es la vida universitaria, la dinámica académica, pero en el caso de que estamos hablando, eso tiene implicaciones para el tema de la historicidad. A mitad del siglo XX, había todo un movimiento de arqueólogos que estaban defendiendo la historicidad de la Biblia. Ahí ustedes tienen algunos de esos nombres. Albright, Bright es el con B grande, es el del libro La historia de Israel. Ellos están diciendo que, contrario a lo que dice la hipótesis documentaria, de hecho encontramos de que buena parte de lo que dice el relato bíblico sí tiene su apoyo en la arqueología en Palestina. Pero el movimiento de péndulo significa de que ahora estamos en el otro extremo, con un escepticismo total, con el revisionismo que dice de que no, los textos no tienen nada que ver con los eventos. Este libro de Finkelstein y Zilberman, La Biblia desenterrada, se publicó en español en 2003, es un poco raro. No es un libro académico. Ustedes cogen el libro que va a ser nuestro texto principal para ahora, este libro de Dever. Usted va a encontrar de que al principio hay toda una lista de abreviaturas de todas las fuentes que él está citando. Ustedes encuentran de que en las páginas hay notas, referencias bibliográficas que apoyan lo que él dice. Y al final, ustedes tienen una bibliografía extensa de todas las obras que usó. Este libro no tiene nada de eso. No hay ni una sola referencia bibliográfica en todo el libro. No hay lista de abreviaturas. No hay bibliografía al final. Al final del libro hay unas sugerencias de otros libros que la persona puede leer. Un bestseller. Entonces, este es el libro con que la gente queda. Esto ahora está así, el tema de la arqueología en Palestina. Un problema. Y lo más difícil de entender es la participación del señor Finkelstein en este proyecto. Él es un arqueólogo de talla. ¿Sí? En este libro de Dever hay 4 páginas en la bibliografía con 67 libros y artículos publicados de Finkelstein. Pero no se entiende por qué fue parte de este proyecto, por qué dio su nombre con este libro para ser uno de esos autores, porque el libro no va con las opiniones que él ha dado en otras partes. Es muy extraño. Pero desgraciadamente, ese es el libro con que uno queda. Y miren cómo en la edición española, muy amablemente, la persona que lo presenta, el señor Gonzalo Puente Ojea, nos dice, como he anticipado en páginas atrás, los autores no se pronuncian sobre si la Biblia es un verdadero mensaje de Dios. Su libro elude deliberadamente la cuestión, pero sus enseñanzas, para cualquier lector perspicaz que se ciña al significado de las mismas, no puede caber duda de que encierran implicaciones de sentido negativo. No es mensaje de Dios. Tan amable el Señor, ¿no es cierto?, para decirnos de frente. El subtítulo del libro es una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. El problema es que ese subtítulo presupone de que lo que ellos están presentando en el libro
es el consenso entre los arqueólogos, y no lo es. Están hablando de los orígenes, pero según el libro, los textos no provienen del antiguo Israel, los textos son tardíos, son del tiempo del exilio. Y una nueva visión, básicamente, es un aporte más en la lista de obras que pretenden desacreditar la Biblia. La frase el magisterio de los eruditos, una frase que se encuentra en varios eruditos, Abraham Kuyper, Martin Keller, en Karl Barth. La frase quiere decir que aparentemente los protestantes, después de dejar el magisterio de la Iglesia, ya no reconocer la autoridad de la Iglesia en Roma para decir qué es lo que debemos creer, cómo debemos interpretar la Biblia, ahora se están sometiendo al magisterio de los eruditos. Lo que diga el erudito, eso tiene que ser verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso, no pasar de un magisterio a otro. El magisterio de los eruditos se ve muy bien aquí en este libro, La Biblia desenterrada. Aquí estoy tomando una sección donde se ha demostrado, investigaciones arqueológicas recientes han demostrado que Judá, donde al parecer se escribió la importante fuente J, ya vista, estuvo escasamente habitado hasta finales del siglo VIII antes de Cristo. De la misma manera, un siglo de excavaciones arqueológicas en Jerusalén ha mostrado que la capital de Judá creció hasta convertirse en una ciudad de cierta importancia aproximadamente por esas mismas fechas, el siglo VIII. En el siglo X antes de Cristo, Jerusalén era solo un pueblo pequeño. Siglo X, es decir, en tiempos de David y de Salomón. Y los resultados de décadas de excavaciones han demostrado que Judá no alcanzó un nivel importante de alfabetización antes de los últimos años del siglo VIII antes de Cristo. Y, en fin, aunque se trate de un asunto no menos importante, las narraciones de los patriarcas están llenas de referencias a realidades propias del final de la monarquía, sobre todo el siglo VII antes de Cristo, no un milenio antes. El argumento en síntesis, antes se pensaba X, ahora se sabe que Y. Falacia de orgullo modernista. Hay realmente un aumento en el conocimiento, en lo que se descubre, o sencillamente Finkelstein y Silberman muestran un cambio de paradigma, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo marco interpretativo. El libro existe en parte para promover la teoría de Finkelstein sobre la cerámica filistea y la cronología baja para la arqueología de Palestina. Un aporte importante del libro es que ellos, aparte de los argumentos normales, agregan el argumento sociológico para desacreditar la Biblia. Dice que una nación debe haber adquirido un nivel de centralización de poder, desarrollo de instituciones nacionales como un culto, una monarquía, debe estar construyendo monumentos, fomentar la especialización económica y tener una red de ciudades, pueblos y pueblitos para que pudiera producir el género de literatura que ahora encontramos en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver ahí la diferencia entre la sociología y la historia. La historia descubre qué es lo que pasó. La sociología nos dice cómo deben ser las cosas. Israel nunca pudo haber escrito el Antiguo Testamento en ese tiempo porque no existían esas instituciones y todo. Obviamente, en 1 Samuel capítulo 8, cuando los israelitas reclaman a Samuel que por favor les dé un rey, es que uno de ellos había descubierto un libro de sociología que decía de que ellos necesitaban tener unas instituciones nacionales, una monarquía y todo para poder. Bien, curiosamente, hacia el final del libro, el libro mismo muestra cómo todo depende del marco interpretativo de uno. Una cita que dice, en realidad, los hallazgos arqueológicos a los que recurrían los maximalistas se pueden interpretar de manera muy diferente. Y al revés. Las cosas a que recurren los minimalistas
también pueden interpretarse en forma muy distinta. Los datos no hablan por sí, hablan según el marco interpretativo, el paradigma del arqueólogo. Vamos a dejar allí a los señores Finkelstein y Zilberman y vamos aquí a mirar este libro de William Dever, Más allá de los textos. Es un libro muy interesante. El mismo autor nos advierte de las primeras páginas que su libro es sencillamente único. Quite simply unique. Con toda la modestia. Pero tiene razón. Dever, en este libro, está intentando escribir la historia del antiguo Israel a partir de la arqueología. Él es arqueólogo, él escribió este libro cuando ya tenía más de 80 años, tiene una trayectoria impresionante en la arqueología. Y Dever es anti-minimalista. En contra del minimalismo, él los llama no minimalistas, sino nihilistas. Cuando esos señores empiezan a hablar, no queda nada. Pero Dever hace lo que dicen los minimalistas. Los minimalistas dicen que la historia del antiguo Israel debe escribirse a partir de la arqueología. Y eso es lo que él pretende hacer. El propósito de Dever es refutar la proposición de que la arqueología es muda. Da una definición de lo que para él es el escribir historia. Cuando uno escribe la historia, el intento es de iluminar y explicar lo que ocurrió en el pasado. Y muestra en el libro los avances y cambios que ha habido en la arqueología en el último medio siglo y un poco más. Ya hoy en día es poco común hablar de arqueología bíblica. Si quieren que lo tomen en serio, ustedes deben estar hablando de la arqueología siro-palestinense. Y vemos en su libro también el impacto de la sociología en el estudio de la arqueología. Una cosa muy interesante es que Dever empieza con lo que él llama una hermenéutica de los artefactos. Conocemos la hermenéutica de textos, ahora él quiere hacer lo mismo con los artefactos. Y él dice, los artefactos les ganan a los textos porque los artefactos arqueológicos, esas cosas que encontramos en la arena, no pueden mentir. Un texto puede mentir. Pero los artefactos sí requieren interpretación. De ahí la necesidad de una hermenéutica. Aplica la navaja de Occam. Siempre se prefiere la explicación más sencilla. Entre más complicada la explicación que da un erudito, menos creíble resulta. Y debo decir que este libro de Dever cautiva. Yo pensaba leerlo por encima, brincar ciertas cosas, brincar la parte de la geografía de Palestina y todo eso. Empecé a leerlo, no pude parar. Es un tesoro de información. Y el libro es un deleite. Es pura pelea. ¿Sí? Él está polemizando con todo el mundo y habla de sí mismo en tercera persona en el libro, porque él mismo ha sido un protagonista de esos debates de la arqueología. En vez de decir yo dije tal y tal cosa, él siempre cita Dever, dice tal y tal cosa en tal artículo, en tal parte, etc. Uno se acostumbra. ¿Cuáles son las polémicas? Hay polémicas contra quienes desprecian el aporte de la arqueología. Hay esa frase famosa, la arqueología después de todo es muda. Los artefactos no hablan. Dever no está de acuerdo. La polémica contra el posmodernismo, contra los minimalistas, contra las opiniones de colegas, especialmente el señor Finkelstein. Ellos obviamente son muy buenos amigos que ya llevan años peleando sobre el tema de cronología sobre los nómadas que supuestamente se volvieron sedentarios, sus afirmaciones sobre Israel, lo que acabamos de ver de que Israel en el 10º siglo antes de Cristo era un pueblito insignificante, sencillamente no es cierto.
en el siglo XV antes de Cristo. Ya era una de las ciudades de donde tenemos documentos escritos en las cartas de Amarna que se escribieron para los faraones de Egipto. Jerusalén no era ningún pueblito insignificante. ¿Sí? Hay debates sobre el tema de la etnicidad, un gran problema para los arqueólogos. ¿Qué es lo que más trabajan los arqueólogos? La cerámica, los pedacitos de los platos y las jarras que usaron en ese entonces. Pero, ¿cómo va usted a decidir si este plato roto aquí pertenecía a un israelita o si pertenecía a un cananeo o un amorreo o un pereceo? Muy difícil. El tema de la etnicidad, cómo se puede determinar qué cosas, artefacto, que ha quedado y a quién le pertenecía. ¿Cuándo se puede hablar de un Estado de Israel? Ahí está el impacto de la sociología. Ya cuando está Saúl, ya tenemos una nación de Israel. Cuando está David, ya hay una nación. ¿Qué se necesita para poder hablar de un Estado? El aporte de la sociología, ya lo mencionamos, la aparición de Israel en Palestina. ¿Cómo es que en cierto momento existe una nación allí en Palestina que se llama Israel? ¿Cómo llegó? La Biblia nos cuenta un relato. José, sus conquistas y todo eso, el asentamiento del pueblo allí en esa tierra, ¿qué es lo que realmente pasó? Porque Dever, entre muchos otros, no acepta el relato de Josué. Los debates sobre movimientos poblacionales. Si los israelitas de pronto se mudaron de Egipto para establecerse en Palestina, no son los únicos. Tenemos también movimiento de los arameos que vienen desde el norte a entrar en la tierra de Canaán y tenemos a los filisteos, los que los egipcios llaman las gentes del mar. Se establecen en la costa de Palestina y siguen allí como un problema constante para los israelitas. Tenemos el dato de una explosión poblacional en la parte central, la zona montañosa, lo que hoy es territorio ocupado por Israel. Y esa parte montañosa es donde se puede ver justamente, no sé qué pasa con esto, justamente con el tiempo 1200 antes de Cristo, un aumento de edificaciones, de pueblitos, de asentamientos, que es muy llamativo. Lo que vemos en el libro de Dever es que la arqueología es un campo de batalla. Hay desorden, hay confusión en esa arqueología de Palestina. Están las preguntas obvias, preguntas de cronología, en qué momento es que se da tal cosa, la interpretación de los artefactos. Pero está la pregunta de fondo, ¿cuál es la relación entre el texto y los eventos? Los minimalistas niegan la posibilidad de escribir una historia del antiguo Israel. Dever procura mostrar que sí se puede. Sin embargo, el libro de Dever genera la sensación de que los minimalistas ya ganaron. Ustedes en los documentos que tienen, y básicamente tienen dos documentos allí, el documento 2C y 2D, documentos de fechas y el documento de bibliografía. No vamos a hablar de eso en la charla, eso es para su información, es para tenerlo ahí a la mano cuando quieren ver de qué tiempo estamos hablando. Quiero llevarlos a la página que dice Texto e Historia en Dever. Y perdónenme que aquí otra vez les doy la cita en inglés para que puedan verificar ustedes mismos la traducción que estoy dando en español. Miremos algunas de esas citas y nos da la idea de cómo mira el señor Dever la historia del Antiguo Testamento. En la página 4, él dice, los libros de Éxodo, Levítico y Números contienen material que será considerado como legendario.
Levítico trata de una legislación sacerdotal que parece altamente artificial, al menos para el periodo preexílico, y generalmente será descartada aquí. En la misma página, la historia deuteronomista de Josué a Reyes es obviamente una obra didáctica que describe el pasado con el fin de enseñar sus lecciones a los contemporáneos de los escritores, pero principalmente como un método para impartir los mensajes religiosos e ideológicos que reflejaban la cosmovisión de los escritores. Otra cita, que los libros que llevan los nombres de profetas individuales son indudablemente, en parte, obra de escuelas de escribas posteriores y por lo tanto son producciones literarias sofisticadas. Otra cita, los textos bíblicos no solo son tardíos, sino que son muy selectivos, reflejando casi exclusivamente la visión del mundo y los intereses de los elitistas que los produjeron. Debe recordarse que la Biblia hebrea fue escrita por un puñado de intelectuales religionistas, no sé qué son religionistas, y escribas profesionales afiliados a la corte y al templo de Jerusalén. Al pie de la página. Finalmente, la Biblia hebrea no pretende ser historia. Si con eso entendemos un informe desinteresado de lo que realmente sucedió, no hay interés alguno en lo que llamaríamos una historia objetiva basada en evidencia empírica. La Biblia hebrea es una historia teocrática, una historia que combina hechos y fantasías en un intento consciente de legitimar y hacer cumplir los puntos de vista teológicos ortodoxos de los autores. Su narrativa es tendenciosa y retrata al Israel ideal en su mundo ideal, no al Israel real de la historia. Eso limita el potencial de la literatura deuteronomista como fuente para la historia tal como la veríamos hoy. Cuando él habla de literatura deuteronomista, él está hablando de los libros de Josué hasta Segundo de Reyes, lo que pensaríamos son libros históricos. Yo brinco a la última cita que está al pie de la página. Los datos arqueológicos aducidos por Albright, Bright, Spicer, DeVoe y otros estudiosos anteriores han sido refutados, desafiados con éxito por Thompson, Van Seters, Dever y otros. Mientras tanto, las tradiciones literarias han sido reelaboradas por Van Seters y otros eruditos bíblicos. El resultado ha sido la conclusión de que hay poca historia de los acontecimientos que se pueda extraer de las narraciones del Pentateuco. Las historias son relativamente tardías, compiladas al menos 400 años después de nuestra primera evidencia histórica de cualquier Israel. Además, su agenda tendenciosa, tratando de validar el reclamo de Israel sobre la tierra, los hace en gran medida inútiles para fines históricos. Noten esa frase. Su agenda tendenciosa, tratando de validar el reclamo de Israel sobre la tierra. Es decir, los textos son sionistas. Los textos básicamente están en apoyo de defender el hecho de que esta tierra le pertenece a Israel. Ustedes de pronto nunca se habían dado cuenta antes de que Génesis 12, el llamado de Abraham, es un texto sionista. Obvio, ¿no es cierto? Sí. La acusación contra arqueólogos de Israel y de Estados Unidos están construyendo el pasado para justificar el presente. Y con eso la arqueología se vuelve un diálogo de sordos. Cuando entran los insultos, ustedes dicen, sionista, ya no hay diálogo. Ya el debate académico ahí terminó. El problema de Dever, de este autor, es que se encuentra entre la espada y la pared. No acepta la posición minimalista en cuanto a la imposibilidad de escribir una historia del antiguo Israel. Sí acepta la posición minimalista sobre los libros del Antiguo Testamento, producción tardía de una élite literaria intelectual. No son historia, son propaganda. Pero desde las primeras páginas, Dever va encontrando suficientes elementos útiles
para una reconstrucción histórica en lo que va de Josué hasta Segundo de Reyes. Reconoce convergencias, paralelos entre texto y arqueología. Frente al posmodernismo, argumenta que el texto sí tiene referente, sí está hablando de eventos. Él está a la defensiva cuando sus conclusiones coinciden con la narrativa bíblica. ¿Sí? Página 332. Pero es que los datos esenciales provienen de fuentes extrabíblicas. Perdónenme que lo que diga esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero mis fuentes son de fuera de la Biblia. Está mostrando de que sus fuentes están apoyando lo que dice el texto bíblico. Cuando se trata de los distritos administrativos de Salomón, recuerdan cómo Salomón divide Israel en 12 distritos que cada uno, una vez por año, deben suplir la casa real. Cuando se trata de los distritos administrativos de Salomón, dice Dever, no hay necesidad de condenar el relato como fantástico. Puede que incorpore tradiciones orales antiguas. Dice que lo narrado en los libros de Samuel tiene sentido y presenta la historia real, no una historia idealizada posterior. Gracias, señor Dever. Ven el problema. Por un lado, descarta la historicidad, por otra parte, su trabajo lo confirma. Cuando él habla de la monarquía unida, el tiempo que va de Saúl hasta Salomón, organiza su material bajo 3 listas. ¿Ustedes también están escuchando al señor que habla allí fuera por teléfono? Soy solamente yo. Presenta 3 listas. Una lista de cosas que se han comprobado, una lista de cosas que no se ha comprobado, pero que son posibles, y una lista de cosas refutadas. En la tercera lista tiene mucho problema con colocar cosas. Generalmente lo que a Dever le parece inverosímil, improbable, considera que es refutado. Cuando trata de la monarquía dividida, lo que va de la muerte de Salomón hasta 722, ¿qué ocurre en el 722? Exilio del reino del norte. ¿Sí? Ahora usa 4 columnas: comprobado, probable, no probable y refutado. Pero otra vez, se tiene que inventar cosas para la 4ª columna. Él dice de que el texto bíblico muestra a Acab y a Omri como reyes sin importancia. No es cierto. El texto bíblico, en el libro de Reyes, está evaluando en forma religiosa, teológica, si ellos son reyes fieles o no. No está hablando de su importancia política. ¿Sí? Y lo mismo con muchas otras cosas, que Jehú acabó con el culto de Baal. Lea el texto, no hay ningún conflicto, ninguna contradicción. Y dice de que la caída del reino del norte no se dio por apostasía. ¿Sí? Es una de las cosas que considera que se ha refutado. Pero estamos hablando de una interpretación teológica de los eventos que le sucedieron al reino del norte. Él quiere desde la historia decir si esto es cierto o no. Hay inconsistencias en Dever constantemente. Él menciona a un erudito evangélico conservador que ha argumentado por la coincidencia del relato bíblico en Génesis y en Éxodo con el Egipto del 2º milenio. Y Dever dice, no, por favor, la arqueología no es asunto de creer o de pensar con el deseo, pero él mismo está mostrando constantemente de que las evidencias que se tienen son muy pocas, pero parece que están diciendo tal cosa. Él condena a Finkelstein por apelación al silencio cuando él mismo apela al silencio para descartar la historicidad del libro de Josué. Que conste que nosotros el viernes vamos a dedicar mayor tiempo al libro de Josué. Inconsistencias. Él habla de que ahora existe un consenso universal respecto a una hipótesis sobre la aparición de Israel en Palestina. ¿Les cuento la hipótesis?
Israel no vino de Egipto, no pasó por el desierto, no hubo ninguna conquista militar, ni ninguna campaña de Josué, ni nada de eso. No, no, no. Lo que pasó y lo que aumentó tanto la población en la zona montañosa central y todo eso, fue que en cierto momento, final del siglo XII, mucha gente en las ciudades en Canaán decidió salir de la ciudad y hacerse campesinos. Casi suena a Colombia, ¿no es cierto? Todo colombiano siente que realmente es un campesino, quiere volver a la tierra. Eso es lo que pasó. Así, no hay consenso universal entre los arqueólogos ni entre los biblistas. No hay ninguna evidencia para apoyar a esa hipótesis. Y no presenten ninguna explicación de por qué esa gente que de un momento a otro decide salir de la ciudad y establecerse en el campo, asuma ahora el nombre Israel. La hipótesis tiene tantos huecos que no sirve para llevar agua. Comprensión de lectura. Uno de los temas fundamentales en lo que dice el señor Dever es que el libro de Josué contradice el libro de Jueces. Que según el libro de Josué, toda la tierra prometida, conquistada, subyugada completamente. Cuando empezamos el libro de Jueces, obviamente eso no es cierto. Ustedes tienen otro documento allí sobre este tema de Josué contra Jueces. No puse esto en pantalla. Está bien si lo leemos tal como tienen el documento. Tiene suficiente luz para leer. Sí. Empecemos por reconocer las veces que el libro habla como si se hubiera realizado una victoria y ocupación completa. Así en Josué 11, versículo 16 y siguiente dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Jalac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por tribus. Y la tierra descansó de la guerra. El capítulo 21. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y ahora el Señor vuestro Dios, en el capítulo 22, dice Josué, y ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, así sucesivamente. Sí, hay frases que dan la impresión de que toda la tierra está ocupada, pero no más en el contexto de esa última frase del capítulo 23 respecto al reposo, se encuentra la promesa de Josué 23, versículo 5, y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Es decir, todavía están enemigos en la tierra. Se acaba de anunciar que todo está ocupado, que esté en paz alrededor, y ahora en el versículo 5 se dice que Dios promete echarlas. Lo mismo se percibe unos versículos más adelante en la advertencia del capítulo 23, versículos 12 y siguiente, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos y ellos con vosotros,
Ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando estas naciones delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Encontramos las dos realidades: destrucción total y continuidad de enemigos en la tierra. Lo encontramos ya mucho antes, en las dos partes del capítulo 10, versículo 20. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos, y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas otra vez. Matanza total, pero los sobrevivientes se fueron para otras ciudades. Las citas con las que iniciamos llevarían a la conclusión obvia de que el libro de Josué narra la ocupación de la tierra cuando no es así. De hecho, se trata de frases retóricas típicas de cualquier relato de campaña militar en el antiguo Medio Oriente, AMO, antiguo Medio Oriente. No es apenas en el libro de Jueces que se advierte una larga lista de lugares no conquistados, sino que dentro de Josué, la definición del territorio que se asigna a cada tribu incluye referencias a sitios que las tribus nunca lograron ocupar. ¿Sí? Josué 15, versículo 63, con paralelo en Jueces 1:21, Josué 16:10, con paralelo en Jueces 1:29, Josué 17:12 y así sucesivamente. No hay contradicción. Los dos relatos se complementan. La diatriba de Josué en el capítulo 18. ¿Hasta cuándo van a posponer el tomar posesión de la tierra? Deja ver muy claramente que las conquistas hasta ahora y la división de la tierra entre las tribus no equivale a una ocupación de la tierra. Así se explica la promesa que ofrece Josué, capítulo 23, versículo 5. Y el Señor vuestro Dios, ¿se les acabó el texto? Señor vuestro Dios las echará delante de vosotros y la expulsará de vuestra presencia. Y la advertencia que ya leímos, porque si os volvéis, entonces, ustedes, si estudian el libro de Josué y si quieren ver qué es lo que realmente ocurre en el libro, hagan un estudio con la concordancia en mano y miran las veces que se menciona Gilgal o que se habla del campamento. Y ustedes van a darse cuenta que el libro está muy bien organizado porque muestra de que Israel, después de pasar el Jordán, ocupó en Gilgal un lugar para campamento. Josué mantuvo reunido todas las tribus para la campaña militar. Y después de cada campaña, vuelve a Gilgal. Ese es el campamento. Lo que vemos, y otro arqueólogo que vamos a hablar mañana, muestra de que esa es una estrategia típica de los generales egipcios de ese entonces. Uno mantiene todo el cuerpo militar unido, hace la campaña militar para derrotar a los ejércitos y los reyes que hay alrededor. Esa parte se cumplió perfectamente en el libro de Josué. Pero había un segundo paso que había que dar. Después de la derrota de esos reyes, ahora las tribus debían ocupar cada uno la tierra que le correspondía y no lo hacen. De ahí el reclamo que da Josué al final del libro: ¿hasta cuándo se van a demorar para ocupar cada uno la tierra que le corresponde? Y en el libro de Josué apenas se dan algunos pasos iniciales. Sí está la salida de las tribus que tienen su tierra al otro lado del Jordán, pero de los que quedan del lado occidental del Jordán, apenas entre Efraín, ellos empiezan a ocupar la tierra. En este intervalo, las ciudades que habían sido derrotadas se recuperaron, se reorganizaron
Y ahora Israel está con la situación que vemos en el libro de Jueces, a merced de cualquier rey que trata de oprimirlos, de extorsionarlos, lo que sea. La cosa es perfectamente coherente. Josué habla de la campaña militar. El libro nos dice cómo es que Josué, en forma genial, aseguró de que todo este grupo que tenía se mantuvo unida mientras se hacía la campaña militar para que después ocuparan la tierra conquistada. Y las tribus se quedaron con las manos caídas y una situación muy débil. Una de las frustraciones con el señor Dever es que él mismo reconoce que sus afirmaciones que están ahí en el libro han sido refutadas y no los corrige. Si ustedes leen el libro de Josué, ¿cuántas ciudades hay que se incendian para destruirlos? En todo el libro se mencionan 3. Jericó, Ai y Hazor. Son los únicos 3 de que se dicen y que son incendiados. Pero Dever, en su libro, dice cada vez cuando dice de que Josué toma una ciudad y mata a los habitantes, eso debe haber sido una destrucción de la ciudad completa. ¿Por qué? Si ya el libro de Deuteronomio había hablado de los israelitas entrar a tomar tierra y vivir en casas que ellos no habían edificado, vivir en ciudades que ellos no habían edificado, recibir del fruto de la tierra de cosas que no han plantado, ¿por qué los israelitas iban a destruir las ciudades mismas? Que debían destruir la gente, eso sí, era el mandato que el Señor les dio. Comprensión de lectura. ¿Por qué es que Dever hace decir al texto lo que el texto no dice? ¿Sí? Y aun cuando otros le han corregido, no acepta sus correcciones. Y encontramos por todas partes afirmaciones bastante cuestionables. Él dice en una parte, el camino de la costa se evita por causa de los filisteos, cuando todavía no hay filisteos allí. Y cita en el texto Éxodo 13, versículo 17. ¿Qué dice Éxodo 13, versículo 17? Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino a la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. La guerra tenía que ser con filisteos, porque Deber tiene toda la razón. Al tiempo que suponemos que Israel salió de Egipto, no había filisteos ahí todavía. Se establecen en la costa de Palestina más o menos alrededor del año 1077. La guerra que Dios les evita es guerra contra egipcios, porque esa porción por donde uno pasaría desde Canaán, desde Palestina, para entrar a Egipto, en la frontera había varias fortalezas militares egipcias. Lo sabemos por la arqueología. Entonces, haber cogido esta tierra hubiera sido enfrentarse directamente con el poder militar de Egipto. Parte de la razón porque entendemos de que el Señor los llevó por otra parte para hacer vía la tierra prometida. Afirmaciones cuestionables. Dice el señor Dever que el término tribu ya no resulta útil. Yo diría de que el libro de Jueces es imposible entender a menos que uno entienda la división de Israel en tribus. Porque en la mayoría de los casos de los jueces que Dios levanta para librar a Israel, los jueces no dan una liberación para todas las 12 tribus. Los jueces dan una liberación para esta y esta otra tribu en una parte no más. Y de hecho el libro nos cuenta de diferentes jueces en diferentes... Y el otro arqueólogo que vamos a mencionar sugiere que lo que tenemos en el libro de Jueces
son una selección de algunos de los jueces más importantes y también se mencionan algunos menos importantes si reciben un espacio pequeño, pero en cada parte, si ustedes leen el libro de jueces, van a ver que su interés es dar liberación en esta parte de la tierra para estas tribus que están siendo afectadas por este opresor. No se trata de jueces que a nivel nacional para todas las tribus están obrando liberación. En la página 498 dice, de ver artefactos cúlticos y religiosos muestran que el yavismo ortodoxo es una tradición literaria tardía. Cuando ustedes leen los profetas del Antiguo Testamento, ustedes ven un cuadro en que esos profetas están diciéndole al pueblo, están haciendo muy bien, ustedes están siguiendo al Señor perfectamente. Todo lo contrario. El cuadro que los arqueólogos están descubriendo de una cantidad de diferentes dioses y especialmente el sincretismo, de cómo es que se combina el culto al Señor, a Yahvé, con el culto a los aceras, con el culto a Baal. Es exactamente lo que condenan los profetas. ¿Por qué él ve allí una oposición con el texto bíblico? Es lo contrario, es una confirmación de lo que dicen los textos. ¿Sí? Dice que la historia política es el punto fuerte de los autores de la Biblia hebrea. ¿De veras? El análisis que se hace de los diferentes reyes se hace por su proeza política, militar, no se hace por su fidelidad al Señor, si son o no son fieles. Muchas observaciones. Mi conclusión, el bullying ha sido eficaz. El bullying de los minimalistas. Era suficiente gritar de voz en cuello que toda defensa del relato bíblico es sionismo, evidencia de una erudición sesgada, ideologizada, y ha dado la consecuencia de que los historiadores y los arqueólogos se apresuran para mostrar que no son sionistas, que no confían en el texto bíblico, que si la Biblia hebrea es producto tardío de una élite intelectual sacerdotal. Eso no es erudición. Eso es sencillamente una pelea entre quién es más fuerte, quién grita más fuerte. El señor Dever hubiera podido ser un iconoclasta, hubiera podido cuestionar los paradigmas, pero el terreno que él comparte con los minimalistas no lo deja. Se identifica con el escepticismo respecto al texto del Antiguo Testamento, cuando él mismo muestra vez tras vez la coincidencia entre el texto y la arqueología. Termina presentando un argumento a favor de la convergencia entre los textos y la arqueología. Bien, hermanos, hasta ahí la porción sobre la arqueología de hoy. Mañana, como digo, vamos a ver más de arqueología. Ya que nos falta algo del tiempo, ¿tú tienes preguntas, Andrew, para empezar a contestar eso? Muy bien. ¿Puedes explicar un poco mejor lo de las fuentes, por favor? Hay un libro. Pero puede que el libro tampoco les ayuda mucho. Em, no entiendo si esta se basa en algo específico o no. Ustedes recuerdan lo que dijimos del señor Spinoza. Señor Spinoza dice de que armonizar, tratar de encontrar armonía entre una parte de la Biblia y otra, eso es idolatría. Eso es muy grave. De hecho,
lo que está haciendo la hipótesis documentaria. Ya estaba por decir la hipótesis democrática, no sé por qué. La hipótesis documentaria está intentando dar una explicación de diferentes fenómenos que se dan en el texto. ¿Sí? ¿Por qué es que aquí vemos de que se utiliza este nombre? ¿Por qué vemos aquí que se utiliza este nombre? Etcétera. Y una vez que existía la sugerencia desde el señor Witter, 1711, o desde el señor Astruc, 1753, desde que existe la opción de verlo como diferentes fuentes, la erudición del Antiguo Testamento corrió con eso y decidió, listo, vamos a analizarlo como diferentes fuentes, pero vamos a ver en los próximos días todos los problemas que hay con esta perspectiva. El mayor problema es que todo es especulación. No se puede encontrar ni una sola evidencia empírica para apoyar la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria es decir, mire, si tenemos estos fenómenos en el texto, yo doy esta hipótesis para explicar los fenómenos. Usted verá si le convence. Y los eruditos bíblicos, en su gran mayoría, hasta la mitad del siglo XX, decidieron, sí, me convence. Incluso con el problema de que ya esto se vuelve una ortodoxia. Se vuelve algo que si usted no cree en eso, no enseña eso mismo, a usted no lo van a invitar para enseñar en esta universidad. Entonces se perpetúa una perspectiva. Eso es lo que pasa con un paradigma. Pero generalmente con los paradigmas en el mundo científico se tienen experimentos que comprueban la teoría que ahora es la teoría dominante en la ciencia. En el caso de la hipótesis documentaria no tenemos eso. Pero me estoy anticipando a lo que obviamente vamos a ver en los próximos días. La noción de historia de facto, lo que realmente sucedió, no es en sí misma problemática. Cuando nosotros seguimos con el tema en los próximos días, espero que la persona encuentre alguna respuesta. Es útil hacer una distinción entre historia y pasado. Nosotros usamos las palabras en forma intercambiable. Historia es el relato. Historia es el relato que damos sobre lo que ha sucedido. Pasado es lo que sucedió, lo que pasó. Traten de mantener esa distinción y entonces estamos hablando de la pregunta de la historicidad de los textos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la relación entre el relato que tenemos aquí y lo que efectivamente sucedió? ¿Sí? Si confundimos pasado y relato, entonces estamos en problemas. Más adelante vamos a volver a eso. ¿Cómo combatir la idea de que el movimiento del pueblo de Israel es solo la recopilación o el hecho que existió gran número de grupos nómadas en aquella época? Ajá, ahora sí encontramos a alguien que leyó el libro de Finkelstein y Silverman. Qué bueno. Porque esta teoría es una teoría de Finkelstein. Él considera de que lo que tenemos al establecerse el pueblo Israel son grupos nómadas que venían de diferentes partes y que llegan ahí a la tierra de Palestina, de Canaán, y se establecen allí. Qué bueno que aquí tenemos alguien, por lo menos, que leyó el libro. Sí. Y ya hemos dicho, el movimiento de Israel no es único. No es el único pueblo del cual sabemos que se mueve en esa parte. En ese entonces hemos hablado de los arameos que vienen desde el norte y que se establecen en dos reinos distintos al norte de Israel, y los filisteos que también entran en esa tierra en ese entonces y se establecen en la costa. Entonces Israel no es el único caso de pueblos que se mueven de una parte a otra. ¿Cómo ha sido el acercamiento de los historiadores israelitas en relación con sus propios orígenes
y desarrollo este contraste con las discusiones en el ámbito religioso judeo-cristiano o en cambio se insertan en ellas. No hay unidad ni unanimidad entre los historiadores israelíes. No es que toman una posición, ni tampoco entre los que vienen del ámbito religioso judeo-cristiano. No hay una sola posición. En el señor Dever ustedes ven el problema. Él es hijo de un pastor cristiano de Alabama en Estados Unidos y hoy en día es judío. Pertenece al judaísmo de la Reforma, entonces tratar de usar esas distinciones no nos ayuda muy poco. A la luz de lo que plantea Lemche sobre un antiguo Israel creado por historiadores modernos, ¿dónde queda Dios con la elección de Abraham y los subsiguientes esa elección? Exactamente, esa es la pregunta. ¿De qué manera las citaciones del Antiguo Testamento de Jesús resuelven los problemas planteados por la Escuela de Copenhague? Mucho cuidado con este argumento. Desde hace mucho tiempo hubo grandes debates en el siglo XIX sobre esto. El tema se llama el tema del Christus comprobatur. Cristo es el que comprueba de que sí fue Moisés quien escribió el Pentateuco. No van a encontrar el texto que lo diga en los evangelios, en ninguna parte. Lo que van a encontrar es que Jesús da por sentado que lo que narra el Pentateuco es verdad. Pasó, efectivamente. ¿Sí? Que Dios dio la ley a Moisés, que Moisés proclamó la ley al pueblo. En todo el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar una sola referencia a Moisés efectivamente escribir. Es en Romanos, capítulo 10. Si no estoy mal, es el versículo 5 del capítulo 10. Moisés escribe en la ley y aparece una cita de Levítico, capítulo 18, versículo 5. Y es curioso porque del libro de Levítico no hay ninguna parte en el Pentateuco que dice de que Moisés escribió ese libro. Hay varias partes con Deuteronomio, por ejemplo, al final se dice, Moisés puso por escrito esta ley. Esto que está en Deuteronomio, según lo que dice Deuteronomio 31, Moisés lo escribió. El libro del pacto, Éxodo, capítulo 20 hasta 23, las leyes que Dios da cuando hace pacto con Israel. Ahí dice que Moisés lo pone por escrito y tiene un nombre, el libro del pacto. ¿Sí? Y así hay varias veces que se menciona en el Pentateuco que Moisés escribe. La única referencia que tenemos en el Nuevo Testamento donde explícitamente se dice que Moisés escribe es ahí en Romanos 10, versículo 5, y se refiere a una parte del Pentateuco donde el Pentateuco mismo no dice que Moisés lo escribió. Que sí, efectivamente, Dios le dijo eso a Moisés. Entonces, mucho cuidado con este argumento. Como un erudito ha dicho, Jesús ni comprobó que Moisés escribió el Pentateuco, ni negó que Moisés escribió el Pentateuco. Tratar de hacer esos argumentos no ayuda mucho para el debate. ¿Sí? Bien, hermanos, ahí terminan las preguntas que yo tengo aquí disponibles y varios de esos se van a tocar más, se van a profundizar más en estos temas.